Buenas noches, jóvenes y señoritas, ¿cómo están? Hoy les tengo por este medio la segunda parte del régimen especial del trabajo. Te recordarán que conversamos respecto a por qué es un régimen especial. Ya con los casos que ya hemos visto, podemos ver ahorita con mayor énfasis eh, las claras justificaciones que se tienen para poder determinar la necesidad de un régimen especial para cierto grupo de trabajadores. Y de esa cuenta del régimen normal de los trabajadores establecido en el Código de Trabajo, existe ese régimen especial para cierto ese grupo de trabajadores. Ya vimos algunos, se recordarán, trabajo de mujeres y menores de edad, vimos el tema esencial acerca de ciertas prohibiciones, ¿verdad? Para tanto para mujeres como para menores, las condiciones de los menores de edad, las condiciones de ingreso a laborar de los menores de 14 años, las prohibiciones de los patronos. Les coloqué alguna actividad que deben de realizar, como la lectura obligatoria de los artículos 147 al 155 y responder estas, estos cuestionamientos que yo les tengo en la diapositiva. También vimos el trabajo agrícola o ganadero, vimos quienes no se contemplan como trabajo agrícola o ganadero, las actividades que deben de realizar, obviamente, la lectura correspondiente, digamos, de este régimen. Vimos el trabajo a domicilio, algunas de las circunstancias, ¿verdad?, que provocan que el empresario se aproveche de esta modalidad con el propósito de evitar el pago de prestaciones. Por supuesto, dejando a salvo, ¿verdad?, el derecho de todo trabajador de que quiera trabajar a domicilio, dado algunos compromisos que pueda tener de índole personal, como la necesidad muchas veces, por poner un ejemplo, del cuidado de sus hijos, ¿verdad? Pero eso es aparte. Pero en general, se discute mucho acerca de la mala utilización del trabajo a domicilio, principalmente para evitar el pago de las prestaciones. Vimos acerca de los errores que puedan cometer los trabajadores, ¿verdad? O trabajos defectuosos, ¿verdad? Y la posibilidad del empleador de poder retener la décima parte de los salarios en lo que se verifica ese extremo. Siempre una actividad de lectura de los artículos 156 al 160 y les pedí que obtuvieran 10 preguntas de este tema. El trabajo de transporte, ¿verdad? Que ya sea por tierra o por aire. Vimos las características de este trabajo de transporte y también vimos el trabajo doméstico. Solo quiero recordar, sí, el trabajo de transporte, el trabajo doméstico. Estuvimos conversando acerca de algunas características de este servicio, ¿verdad? Que incluso pues puede ser menos a las condiciones normales de un trabajador, ¿verdad? Eh, pero hay una discusión respecto a que como no se está lucrando en el hogar, ¿verdad? Pero los detractores dicen que al final se está obteniendo un lucro porque el dueño de la casa pues evita hacer todas esas tareas y con el tiempo que no utiliza para esa limpieza, pues lo invierte en su labor cotidiana, ¿verdad? Lo que le trae una retribución. El trabajo de aprendizaje, no recuerdo muy bien si aquí nos quedamos, ¿verdad? Sin embargo, pues desde aquí vamos a arrancar en la segunda parte. En el trabajo de aprendizaje es importante establecer que este tipo de contrato tuvo su mayor apogeo durante el régimen corporativo, posiblemente porque en aquel entonces era el camino obligado a aprender un oficio y para ingresar a las corporaciones. Si se recuerdan las denominadas guildas, corporaciones o gremios, ¿verdad? Que eran grupos artesanales que, que solo permitían a través de ellos
poder ejercer un oficio, una actividad. Y entonces, surgió más que todo en esa época, donde había un auge y el objetivo era el aprendizaje. Posteriormente, la supresión de las corporaciones y el nacimiento de esa libertad al trabajo le quitaron el carácter de obligatorio y pues posteriormente crean las escuelas de artes y oficios y disminuyó más su difusión. Sin embargo, en el artículo 170 del Código de Trabajo indica que son aprendices los que se comprometen a trabajar para un patrono a cambio de que éste les enseñe en forma práctica un arte, profesión u oficio, sea directamente o por medio de un tercero, y les dé la retribución convenida, la cual puede ser inferior al salario mínimo. Este tipo de contrato solo puede estipularse a plazo fijo y corresponde a la Inspección General de Trabajo velar porque dure el tiempo necesario. En ese sentido, primero, no es obligatorio, es obviamente una condición en la cual pues se someten al servicio de una empresa, pero únicamente en, en los términos de aprendices literalmente, ¿verdad? Y entonces eh, las condiciones desfavorables son que pueden discutirse salarios incluso menores del salario mínimo, dado que va en condiciones de aprendizaje. Al concluir el contrato, el patrono le debe dar un certificado haciendo constar que ha aprendido el oficio. Ante la negativa del patrono, la Inspección General de Trabajo puede ordenar un examen a solicitud del aprendiz y si aprueba el examen, ordena al patrono le extienda el certificado. El artículo 173 faculta al patrono para dar por terminado el contrato sin responsabilidad cuando el aprendiz adolezca de incapacidad manifiesta. Asimismo, el preaviso para el trabajador en este caso se reduce solo a 5 días. Eso es una característica. ¿Qué podemos concluir entonces de todo esto, verdad? Que realmente el objetivo es el aprendizaje, pero posiblemente muy pocas empresas pues admiten a menores de edad y si los admiten pues hará en algunas condiciones tal vez no muy apegadas a lo que establece esta ley, ¿verdad? Sino más que todo va a ser siempre para obtener la mayor ventaja. Por supuesto, sin perjuicio de algunas empresas que posiblemente sí lo hagan, ¿verdad? Y que tengan el objetivo de poder enseñar a los trabajadores. Eh, pero eso sería algo muy excepcional. Trabajo en el mar y las vías navegables. Eh, Definitivamente esto se aparta del trabajo de transporte que estuvimos viendo porque en el de transporte solo es para transporte aéreo y terrestre. Pero en cambio este es el trabajo de la gente de mar y las vías navegables. En el artículo 175, ustedes lo pueden verificar en este momento, los trabajadores del mar y de las vías navegables, ¿quiénes son? Son todos aquellos que prestan servicios propios de navegación a bordo de una nave bajo las órdenes de un empleador que se denomina capitán, ¿verdad? Y que está y a cambio de esta y a cambio de la manutención del salario que haya convenido, ¿verdad? Obviamente sujeto a la orden, por supuesto, pues a cambio de esa manutención y del salario correspondiente. Este tipo de contrato se denomina contrato de embargo, no contrato de trabajo. Y el patrono puede ser el naviero, el armador, ya sea el propietario o no de la misma. El capitán de la nave, cuando no es el mismo patrono, tiene carácter de representante de este. En el artículo 178 establece que el contrato de embarco puede celebrarse por tiempo indefinido, a plazo fijo o por viaje. Es una, un derecho que le asiste a las partes. Distinto al contrato normal, ¿verdad? Que se presume indefinido, decimos. En cambio, aquí se puede celebrarse, es decir, da las tres opciones. En caso de duda acerca de la duración de un contrato de embarco, debe entenderse que concluye al terminar el viaje de ida y de regreso al puerto de salida.
En los artículos 180 y 181 contemplan los tipos de indemnización en caso de naufragio y las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado los contratos de embarco. En el 182 establece las causas de despido indirecto. En el 183 regula que no pueden las partes dar por concluido ningún contrato de embarco ni por causa justa mientras las naves esté en viaje. En el artículo 188 se establece que es ilegal la huelga que declaren los trabajadores cuando la embarcación se encuentra navegando o fondeando fuera del puerto. El artículo 189, si la nave emplea durante el viaje cinco o más trabajadores, debe elaborar un reglamento interno de trabajo. Tienen que ver los artículos también del 936 al 971 del Código de Comercio para ampliar esta información. Algo muy importante cuando les digo que no se pueden declarar en huelga, vean una limitante al derecho de organización, pero todo tiene un propósito, porque si les mencioné que es un régimen especial, muchas veces no está protegiendo o tutelando en sí al grupo de trabajadores. A veces en este caso está tutelando, ¿verdad? El beneficio hacia los pasajeros, ¿verdad? Que estén a bordo, porque obligatoriamente debe dárseles un servicio que no es responsabilidad de ellos, eh, las circunstancias o inconformidades que pueda tener el personal durante el viaje. Y por esa razón dice que en el 88 se establece que es ilegal la huelga que declaren los trabajadores cuando la embarcación se encuentre navegando o fondeando fuera de puerto, es decir, cuando esté varada en el puerto, de ahí se le llama fondeando fuera de puerto, que esté ahí, ¿verdad? No pueden obviamente, pues liberar a todos los pasajeros de la nave. Entonces, no se tuteló totalmente al trabajador, sino que a las personas a quienes se les sirve. Y por esa razón esa es una prohibición especial en cuanto al derecho de huelga de los trabajadores. ¿Qué tarea van a hacer ustedes con estos tres temas? Trabajo de aprendizaje, trabajo de la gente del mar en las vías navegables. A ver, sí, son estos dos, según me recuerdo. Ah, el trabajo de transporte también, porque no les dejé una tarea, por eso regresé para ver la tarea que estaba asignada para este tema. Entonces, trabajo de transporte, trabajo doméstico, trabajo de aprendizaje, trabajo de la gente del mar y vías navegables, van a tener que hacer esta siguiente tarea. Identificar el motivo por el cual es considerado sujeto especial. ¿Por qué? Indicar prohibiciones que regula cada capítulo, como los ejemplos que les acabo de dar. Determinar si en cada capítulo existen requisitos para desempeñar una actividad laboral, ya sea, pues obviamente una actividad laboral determinada, y desarrollen. Establezca si para cada uno de los temas existen causas justas para despedir, distintas a las establecidas en el artículo 77 del Código de Trabajo. Y por supuesto tienen que desarrollar. Indiquen las facultades que aparecen reguladas para estos sujetos especiales y para los representantes de empleadores en los casos que sean aplicables. Indique el tipo de contrato que mantienen. Finalmente, concluye indicando características especiales de este tipo de trabajo. Adicionar beneficios que gozan los trabajadores. Entonces, esto es una tarea que se adapta, repito, a trabajo de transporte, trabajo doméstico, trabajo de aprendizaje, trabajo de la gente del mar y vías navegables. Como ven, mucha lectura se necesita acá. Esto que hice solo fue facilitarles a ustedes el mecanismo de aprendizaje,
de interpretación y para eso pues tengo esta pequeña tarea que no es más que una guía de estudio, como siempre sirve para que ustedes puedan profundizar un poco en la lectura, que no solo sea nada más la lectura, nada más de los artículos, sino que esté en la búsqueda de una, de un cuestionamiento que les estoy haciendo en cada tema. Entonces, esta es la tarea de la segunda parte de el régimen especial de los trabajadores. Entonces, por favor, tomen nota. Ya concluimos entonces el régimen especial de trabajo en su primera parte, que lo vimos en la clase anterior, y la segunda parte por medio de la presente. Así es que feliz noche, por favor. La lectura indispensable están en el área ya profesional y no puede ser de otra manera. Por eso cumplan con las guías de estudio que yo les estoy dando, porque eso les va a permitir eh, interpretar de mejor manera la norma. Con las pocas explicaciones que uno puede dar, pues coadyuvan a que ustedes se entiendan mejor en la lectura. Así es que eh, pues nuevamente feliz noche y pues estaremos conversando en una próxima clase.